significa la clasificación de los ilícitos tributarios. Habíamos analizado el concepto y habíamos llegado hasta la clasificación. Ahora bien, ¿cuál es la norma que me respalda el concepto? Se van a la ley 2492 y me buscan el artículo 148 en el párrafo 1. ¿Tienen a mano la norma? Sí, licenciado. Ok, a ver, búsquenme el 148. ¿Me han encontrado? Sí, licenciado. A ver, léanme. ¿Se lo leo, licenciado? Sí. Bueno, en el artículo 148, definición y clasificación, parágrafo 1, constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Ok. Listo. Entonces, en su cuadernito me han debido anotar el concepto, la definición de lo que significa ilícito tributario. ¿Qué normas o base legal me respalda? El parágrafo 1 del 148. ¿Sí? Ahora bien, en el mismo párrafo, en el segundo párrafo del parágrafo 1 me explicita, los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones tributarias y delitos tributarios. Ahora bien, se me van al 160. Se me van al 160. Busquen el artículo 160. La clasificación, ¿no dice? Exacto. ¿Lo leo? Sí, porfa. Artículo 160. Clasificación. Son contravenciones tributarias. 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios. 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. 3. Omisión de pago. 4. Contrabando cuanto se refiere al último párrafo del artículo 181. 5. Incumplimiento de otros deberes formales. 6. Las establecidas en leyes especiales. Ok. Entonces, es importante para mí un poquito profundizar esta temática. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que los ilícitos tributarios son el pan de cada día en la realidad. Tanto personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades económicas pueden recaer en algún ilícito tributario y esta tenga que tipificarse ya sea como contravención o ya sea como delito. Entonces, ¿para qué nos estamos preparando nosotros? Pues para ser un profesional en contaduría pública con conocimiento en materia tributaria. Yo ya les he dicho, las empresas muchas veces requieren un profesional en contaduría pública y siempre hacen énfasis, ¿no? Con conocimiento en materia tributaria. ¿Y qué significa con conocimiento en materia tributaria? Lo que estamos ahora analizando, lo que estamos viendo. Estamos edificando un edificio que son ustedes, en los cuales los cimientos en materia tributaria tienen que ser sólidos, ¿sí? Entonces,
les estoy demostrando de que la norma, ¿sí? El Código Tributario establece, primero, la definición, segundo, clasificación, tercero, composición. Estamos analizando desde el punto de vista ahora de cuál es la composición de contravenciones tributarias. Yo ya les había explicado, ¿no? Que es distinto el delito de la contravención. La contravención tiene como aplicación un acto administrativo refrendada en la sanción. El delito tiene como objetivo el generar una acción penal refrendado en lo que significa cárcel en caso de que el sujeto o se compruebe de que el sujeto pasivo ha infringido un delito tributario. Entonces, para nosotros primordial conocer aquello. Bien, ahora vayamos a nuestro avance. Esto lo habíamos visto en la anterior clase. Sí, los ilícitos se clasificaban en contravenciones tributarias y delitos. Contravención, acción administrativa y delito, acción penal. Ahora bien, hablamos de contravenciones tributarias. La primera contravención está relacionada con la omisión de inscripción en los registros tributarios. Fíjense el primer concepto que clasifica como contravención: omisión de inscripción en los registros tributarios. En otras palabras, está relacionado con lo que significa el no tener NIT, ¿sí? Omisión de inscripción. ¿Qué significa omisión de inscripción? No estar empadronado. Desarrollar actividad económica sin haber obtenido el número de identificación tributaria. Y normalmente la administración tributaria, cuando ejerce controles de fiscalización, visitando cada domicilio fiscal, justamente establece si ese sujeto pasivo cuenta con el respectivo NIT. Y si no cuenta con el NIT, está infringiendo, está generando una contravención, y esa contravención delimita y determina, ¿no?, que está relacionado con la omisión de inscripción en los registros tributarios. Ejemplo: Juan Pérez, en la gestión 2021, va a desarrollar una actividad económica como ser la venta de computadoras. Ok, el antecedente está. Escenario 1. Juan Pérez abre su local e inicia con la venta de computadoras. Escenario 2. Juan Pérez, para desarrollar la actividad económica de venta de computadoras, previamente se empadrona ante la administración tributaria para obtener su número de identificación tributaria, dosificar facturas y dar inicio a su actividad económica. ¿Cuál escenario está relacionado con la contravención? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2, ¿por qué? El 2, ¿por qué? ¿Mm? El 2, ¿por qué? A ver, para que me entiendan un poquito. Podríamos hablar para esta contravención de dos escenarios. Juan Pérez
desarrolla la venta de computadoras. ¿Sí? Ese es mi antecedente. Ahora bien, se me pueden presentar escenarios. El 1, Juan Pérez inicia el 1 de enero 2021 con la venta de computadoras. Fíjense los escenarios. Escenario 2. Juan Pérez para dar inicio a sus actividades o a la venta, para que me entiendan, a la venta de computadoras previamente obtiene su NIT y dosifica la impresión de facturas. A ver, esos dos escenarios se nos presentan. ¿Cuál es el escenario que está relacionada con el primer concepto respecto a contravención? El primero, El primero, licenciado. ¿Por qué primero? El primero. porque no está registrado. Porque no tiene NIT, licenciado. No tiene NIT. ¿Saben qué? El hecho de empadronarse y obtener el NIT significa el emitir factura. La omisión de inscripción en los registros tributarios es como que yo abro un local, un ambiente, coloco muestrario de computadoras y empiezo a vender. ¿Sí? Pero estoy en la ilegalidad. ¿Por qué? Porque no me he empadronado. O sea, cuando hablo de omisión de inscripción significa no estar empadronado. En otras palabras, no tener NIT. ¿Y qué significa no tener NIT? Que cuando yo voy a desarrollar una actividad económica, tengo que informar a la administración tributaria a través de que voy a vender computadoras. Esa es mi actividad económica. Y el sistema de la administración tributaria, en función de mi actividad económica, va a establecer el alcance de mis obligaciones tributarias. ¿Y qué significa establecer el alcance? Para esa actividad tienes que cumplir con lo que significa la aplicación del IVA, del IT, del IUE. En caso de empresa, eres IVA o en caso de tener dependientes. Entonces, el alcance de obligaciones tributarias significa la obtención del NIT. Y al obtener el NIT, me respalda el certificado de empadronamiento. ¿Por qué? Porque ese certificado me especifica, primero, obligaciones tributarias y segundo, actividades económicas, sea esta principal o secundaria. Y fíjense que este documento es primordial cuando lleguemos a 5º año y queramos aplicar auditoría tributaria. El auditor financiero en materia tributaria lo primero que tiene que establecer y conocer es justamente el alcance de obligaciones tributarias, donde me va a especificar los impuestos y formularios que tiene que presentar, y segundo, la actividad económica, principal o secundaria. Entonces, fíjense qué tan importante es este requisito de estar empadronado ante la administración tributaria para poder desarrollar mi actividad económica. Si no estoy empadronado, estoy infringiendo una contravención. ¿Cuál es la sanción? Ese dicho que está relacionado con la acción administrativa. La sanción es la clausura inmediata
hasta que ese sujeto pasivo regularice su situación tributaria. ¿Y qué es regularizar su situación tributaria? Apersonarse ante impuestos nacionales para empadronarse y obtener su NIT. Una vez que ha obtenido su NIT y se ha dosificado con la impresión de facturas, ahí puede abrir la tienda y empezar a desarrollar actividad económica. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el escenario 1 y el escenario 2? ¿Qué diferencia hay entre el escenario 1 y el escenario 2? Que en el primer escenario no tenía NIT y en el segundo ya cuenta con ello. Ok. ¿Cuál escenario estaría relacionado con la omisión de inscripción? El primero, licenciado. El primero. El escenario 1. Es como que ustedes, cualquier estudiante, ¿sí? Piensa que es alquilar una tienda, comprar televisores y empezar a vender. Ups, ahí tiene que darse cierto cumplimiento en materia legal, es decir, para estar en la legalidad para desarrollar su actividad económica. Y uno de los requisitos primordiales en materia tributaria es el tener el NIT. ¿Cuándo se detecta la omisión? Les he dicho, en un proceso de fiscalización, de control, cuando salen fedatarios a las calles para verificar justamente esto, de que esa actividad económica está empadronada, tiene su NIT en lugar visible. Lo contrario significará de que desaloje el contribuyente el domicilio fiscal y los funcionarios de la administración tributaria procedan con la clausura del establecimiento hasta que regularice su situación fiscal, su situación tributaria. ¿Estamos bien hasta acá? Licenciado, una Sí, consulta. licenciado. Sí. Dime. Por ejemplo, en el caso de que bueno, como se ve en las vendedoras por ejemplo, de abarrotes en mercados de barrio o mercados pequeños, por así decirlo, ¿por qué no cuentan con un NIT? Y tal vez, no sé, hasta donde yo tengo conocimiento, no se les controla mucho el tema del NIT en sus propios puestos de venta. A ver, lastimosamente en Bolivia no se da cumplimiento al principio constitucional de la generalidad y universalidad en materia tributaria. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que desarrolla actividad económica debería pagar sus obligaciones tributarias. Pero ¿qué ha hecho la norma? Ha generado un incentivo tributario y ha creado el régimen especial. ¿Sí? Hay dos regímenes que clasifica la administración tributaria. Contribuyentes que pertenecen al régimen general y contribuyentes que pertenecen al régimen especial. Dentro del especial tenemos el simplificado, el integrado y el agropecuario. En el simplificado es el incentivo, digamos, a estos puestos pequeños, ¿sí? Que desarrollan la venta de dulces, refrescos, ¿sí? Y por ende establece un capital en el cual al desarrollar esta actividad, si tienes un capital mayor a 12,000 bolivianos, estás en la obligación de empadronarte. Si tienes un capital menor a 12,000 bolivianos, no tienes obligación de empadronarte. Entonces, es a esta venta artesanal en el cual desarrolla actividad económica que están exentos de poder empadronarse, pero sí poder desarrollar su actividad económica. Pero si tú me hables, por decirte, a ver, es como comparar una tiendita de barrio, ¿sí? Que vende mercadería de abarrotes, que también está dentro de este incentivo. Pero no podríamos comparar cuando abrimos un ambiente, ¿sí? Y pues, a ver, actividad económica, venta de chocolates El Ceibo.
¿sí? Versus una tienda de abarrotes donde mínimamente tienes pues una inversión de capital menor a 12,000. Entonces, la norma hace de que no se establezca cierta obligación a ciertas actividades económicas. Esto vamos a ver en el siguiente temario, ¿no? Empadronamiento, de que esté obligado a empadronarse. Pero estamos hablando de vendedores ambulantes, ferias, mercados, ¿sí? Entonces, a esa gente, a esas personas que están dentro de ese contexto clasificatorio, no se les obliga a poderse empadronar. Cuando todos deberían estar en la bolsa, ¿no ve? Esa es un poco la... Ustedes dirían, ¿por qué yo pago y los otros no? Entonces, esa respuesta bien harto difícil que se pueda dar. ¿Estamos bien? Licenciado, gracias. Bien, entonces, omisión de inscripción en registros tributarios está relacionado con no tener NIT. ¿Puedo desarrollar esa actividad? Sí, pero ¿sabes qué? Tienes un riesgo muy alto porque el momento que la administración tributaria te detecte, significa, de acuerdo a norma, contravención tributaria. ¿Estamos bien hasta acá? Licenciado, Sí. una pregunta. ¿Los federatarios tienen tiempos para poder hacer los controles o se los hace sorpresivamente? Ya. Primero que es sorpresivo. ¿Sí? Eso se planifica dentro del contexto de la administración tributaria, porque no tendría razón en el sentido de que la administración tributaria comunica que el día viernes saldrán los fedatarios a controlar los negocios de la Eloy Salmón. ¿Te das cuenta? Hay un preaviso. ¿Sí? Les estoy avisando que cierren sus puertas el día viernes porque va a haber control tributario. Entonces, este tipo de control es sorpresivo, donde se presentan los fedatorios y empiezan a visitar negocios, comercio, para efectos de controlar y establecer justamente esto que significa estar generando contravenciones tributarias por parte del sujeto pasivo. Entonces, tiene que ser sorpresivo y, segundo, tiene que estar planificado. Siempre el control por parte de la administración tributaria establece de que cuando se aplica este tipo de control, siempre van 2 funcionarios, los cuales tienen que identificarse y asimismo exponer el memorándum de designación para efectuar el operativo. Bien harto difícil que se presente una sola persona para efectos de control. Eso ya tiene otro nombre y otro ámbito, ¿no? Gracias, licenciado. Bien. Denme un minuto. Sala de espera, tenemos sus compañeros. Ok. Segundo, contravención, no emisión de factura. Y esta no emisión de factura está relacionada justamente con lo que significa esto, ¿no? El no emitir la factura. En la omisión era no tener NIT. La no emisión es no emitir la factura. De igual manera, son los fedatarios en procesos de fiscalización de control que emite la administración tributaria para efectos de controlar cada negocio, cada comercio, en que la misma, por un hecho que genera cumplimiento de obligación tributaria, tenga como respaldo la emisión de la factura. Han debido ver ustedes a través de medios televisivos la publicidad que desarrolla la administración tributaria respecto de que exija su factura, ¿no es cierto? Pero dentro de la normativa no es una consulta que el comprador, ¿sí?, tenga que dar el sí o el no. Es la obligación del vendedor de emitir la factura. ¿Y qué significa la obligación? Cuando ustedes van a un negocio, específicamente Eloy Salmón o Justus, lo primero que hacen es preguntar el precio, ¿no?
Y cuando preguntan el precio, es sin factura. Si quiere con factura, le tengo que incrementar el 13 o 16%. Pero en alguna cápita de la norma indica de que el vendedor o el sujeto pasivo que se dedica a la venta consultará a la persona que adquiere el bien mueble si requiere o no requiere factura. En ninguna parte de la norma indica aquello. La norma indica que tiene la obligación el vendedor, la persona que desarrolla actividad económica, de emitir la correspondiente nota fiscal. Entonces, estos controles lo hacen los fedatarios, ¿sí? Para efectos de que ese sujeto pasivo no contravenga, es decir, no recaiga sus actos en contravenciones tributarias. Y una de ellas es la no emisión de factura. ¿Cuál es la sanción? Acto administrativo, clausura. ¿Sí? Clausura. Entonces, como se darán cuenta, en cada contravención hay sanción. Pero no nos vamos al ámbito de la acción penal, es decir, no lo voy a meter a la cárcel por no emitir factura. Le voy a sancionar clausurando por algunos días su negocio a ese contribuyente que ha infringido en la contravención tributaria. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Bien, tercera contravención, omisión de pago. Tal vez la más importante en el sentido de que es uno de los conceptos fundamentales para dar cumplimiento a la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo. ¿Por qué? ¿Qué entienden ustedes por omisión de pago? Evadir impuestos, licenciado. No pagar las obligaciones tributarias. A ver, evadir impuestos. Primero analicemos lo de su compañero. No sería evasión si yo me he autodeterminado la deuda. Tienen que tomar en cuenta ustedes que, a ver, vamos a entrar a ver la obligación tributaria del IVA. Vamos a analizar lo que indica la norma para aplicar ¿qué? A las transacciones lo dispuesto en normas relacionadas con IVA. Y una vez que apliquemos la norma del IVA a las transacciones, vamos a tener que liquidar, es decir, la compensación débito-crédito. Y una vez que establezcamos la ley 200 para establecer si existe un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente. Si existe un saldo a favor del fisco, significa de que el señor Juan Pérez, por la venta de computadoras por el periodo fiscal de enero 2021, ha determinado un saldo a favor del fisco por IVA de bolivianos 100,000. Ahí no habría evasión porque yo me he liquidado, yo he determinado, he declarado y he presentado a la administración tributaria. Pero lastimosamente por no tener flujo de efectivo en ese momento, no he procedido con el pago. Ya han transcurrido cierto tiempo y en el cual la administración tributaria me ha notificado con aquello. Entonces, ahí significa de que ha presentado, pero ha incumplido con el pago. Es decir, se ha determinado impuesto, pero no ha pagado. ¿Sí? Entonces, a esa contravención se le denomina omisión de pago. ¿Cuál es la sanción? 100% del tributo emitido actualizado. Entonces se darán cuenta cuán importante para nosotros, estudiantes de contaduría pública, en materia tributaria, un poquito profundizar en conocimiento lo que significa esto de los ilícitos tributarios. Porque en este contexto, vamos a ver más adelante, significa cuando se determina omisión de pago, tengo que calcular mantenimiento de valor, tengo que calcular intereses y aplicar una sanción del 100% del tributo emitido actualizado. ¿Para qué? Para determinar deuda tributaria. Entonces, este acápite es fundamental
¿Por qué? Porque no solamente es el liquidar, sino es el determinar. Si yo tengo una deuda de 100,000, se puede convertir en 200,000 por incumplimiento o por contravención respecto a la omisión del pago que debería desarrollar el sujeto pasivo. Veamos 3 escenarios. A ver. ¿Se ve la pantalla? No, 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 licenciado. licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Ah. A ver, vamos. Bien. Ahora sí. Sí, ahora sí, licenciado. A ver, establezcamos. Primero los antecedentes. Y veamos con el ejemplito este que teníamos. Juan Pérez desarrolla la actividad de venta de computadoras. Estableciendo un saldo a favor del fisco por enero 2021 de bolivianos 200,000. Fíjense mis antecedentes. Juan Pérez desarrolla la actividad económica de venta de computadoras. El mismo, por el periodo enero 2021, ha determinado un saldo a favor del fisco de bolivianos 200,000. ¿Qué escenario se nos puede presentar? Primer escenario. Juan Pérez presenta el formulario 200 y paga. Segundo escenario. Juan Pérez presenta el formulario 200 y no paga. Tercer escenario. Juan Pérez no presenta el formulario 200 y no paga. Fíjense los escenarios que se nos van presentando. Entonces, para poder dar solución a estos escenarios, pues, ¿qué profesional va a tener que asumir y dar solución a los mismos? Es el contador público autorizado, es el auditor financiero, el profesional más adecuado para efectos de poder dar solución a los mismos. No les digo que hay otros profesionales como son los ingenieros comerciales o los administradores de empresas que también podrían tener su especialización en materia tributaria e inclusive los economistas. Pero el más allegado y más afín a esto es el auditor financiero. Y pueden ser estos 3 escenarios, 3 empresas diferentes que se nos puede presentar en la realidad. Yo ya les digo, no piensen ustedes que cuando obtenga mi título y aplique profesionalmente ya como dentro del contexto de la realidad, es decir, ingrese al mercado, no piensen ustedes que todo es color de rosas, todo está bien realizado, no. Hay horrores y esos horrores son generados por aquellos profesionales que no han sido o que los mismos no están muy capacitados
en los conocimientos adquiridos durante la fase de su estudio en la vida universitaria. Entonces, por desconocimiento de normativa, por negligencia, se pueden presentar escenarios que pueden redundar ¿en qué? En contingencias tributarias para la empresa. Por eso que para mí es bien importante, y ahí les estoy un poco reconduciendo, de que conceptualizar y esa conceptualización tenga consistencia legal. ¿Cuál es la base? Porque en materia tributaria todo está, como su nombre indica, mandato de la ley, imperio de la ley. Entonces, sí o sí tengo que conocer la normativa. Ustedes bien saben, en la realidad, cuando generan algún medio de prensa, se requiere auditores financieros con conocimiento en materia tributaria. ¿Qué me está diciendo? Quiero contratar un profesional, pero que ese profesional tenga conocimiento en materia tributaria. Porque el momento que esa empresa, que esa persona desarrolla actividad, automáticamente tiene relación con el aspecto tributario. Por eso que yo les digo, ustedes están en segundo año, ya tienen que estar proyectando, ¿en qué me voy a especializar? ¿En el área gubernamental? ¿En el área financiera? ¿En el área tributaria? Es decir, ¿en qué área voy a profundizar mi conocimiento para especializarme? Y el momento que opte por mi título pueda intensificar y pueda readecuar para poder conseguir o tener una relación laboral específicamente con el aspecto que yo me quiero especializar. Entonces, bien importante en materia tributaria lo que ahora estamos analizando. Entonces, cuando hablamos de omisión de pago, se nos pueden presentar esos tres escenarios. Pero antes de analizar los tres escenarios, tengo que describir cuál es el concepto de ilícito. A ver, un ejemplo, vamos a hacer con alguno de sus compañeros. Boris Aro está en aula virtual. Boris Aro. ¿No? Bien. Javier Cari está en aula virtual. No puedo creer. Mi paralelo es de puro oyentes. No lo hice. Carlos Aguilar está en aula virtual. Carola Chambi está en aula virtual. Sí, licenciado. Carola, ¿me abres pantalla? Ya estoy. Bien, Carola, a ver. Primero, antes de analizar los tres escenarios, te voy a pedir que me generes la conceptualización de ilícito tributario. ¿De ilícito tributario? Sí. Ya, bueno, voy a comenzar primero con el punto 1 que hemos hablado que está relacionado con Carola, el MIT. Carola, espera. Todavía no analice los escenarios, sino definime qué es ilícito tributario. Eso lo debes tener anotado. Sí, licenciado. Un cachito, por favor. Por eso les decía, tómenme apuntes, por eso les pedí un cuadernito de apuntes.
Porque saben, si solamente ven o me graban o sacan fotografía, eso va a estar en el sitio de los recuerdos, es igual que un libro, lo colocan en el estante y no lo leo. Entonces, por eso les decía, para interactuar en aula virtual, anoten, copien los conceptos y el respaldo legal, de tal manera que esto les va a servir para que antes de dormir 10 minutos vayan leyendo y ese conocimiento se les vaya quedando. ¿Nada, Carola? Licenciado, ¿yo puedo darle mi concepto? No. A ver, Carolita, hasta que te Ya, ¿le puedo ver? ordenes. A ver, vamos, ¿quién es el...? Licenciada, ya le veo. A ver, ya, Carola, vamos. Ya, son las acciones u omisiones que violen las normas tributarias, materiales o formales. Que me y respalda, tipificadas y sancionadas, ¿qué base que legal? respalda la ley 2492 del artículo 148 de 148 en su parágrafo 1. parágrafo 1. Y Ok, en su clasificación el artículo 160. ok. Ahora bien, analízame el escenario 1 nada más. Y relacionado con el concepto que me has vertido. El concepto de ilícito son acciones u omisiones que el sujeto pasivo viole normas tributarias, tanto en el aspecto material como en el formal. El aspecto material relacionado con el pago de la obligación tributaria. El aspecto formal, cómo debo pagar. Y eso me indica la norma. El cómo debo pagar debe llenar el formulario 200. Debe pagar en el siguiente periodo fiscal en función de su último dígito de NIT. ¿Se dan cuenta? Ese es el formalismo, la parte formal que me indica cómo debo pagar y la parte material cuánto debo pagar. Entonces, cuando analizamos el concepto, estamos diciendo es la acción u omisión que viola la norma tributaria. Acción que viola la norma tributaria. ¿Cuál sería la acción en el escenario 2? Juan Pérez presenta el formulario 200 y no paga. No ha dado cumplimiento a norma tributaria. Ha presentado el formulario 200. Ha dado cumplimiento al aspecto formal, pero no ha dado cumplimiento al aspecto material, el cual enuncia en el artículo 148. ¿Se dan cuenta por qué estoy enlazando? La definición de ilícito tributario. Lo mismo sucedería con el escenario 3. Juan Pérez no presenta el formulario 200 y no paga. O sea, hay acción, hay omisión, que el sujeto pasivo no está dando cumplimiento a lo dispuesto en norma tributaria. ¿Por qué? Desde el punto de vista del aspecto formal, no ha presentado el formulario. Desde el punto de vista del aspecto material, no ha pagado su obligación tributaria autodeterminada por el sujeto pasivo. Porque fíjense, la administración tributaria no les coloca en la cabeza una pistola y les dice, llenen el formulario. Ahora coloque usted saldo a favor del fisco de 500,000. No. El sujeto pasivo en función de sus transacciones, en función de los hechos, ¿no? Que significa el hecho imponible, es decir, aplicar la obligación tributaria, va a determinar cuánto debe pagar al fisco. Por eso que autovoluntariamente firma, ¿no es cierto? Declaración jurada, firma. Está diciendo, doy fe en función de mis operaciones que por IVA debo pagar 200,000. Entonces, voluntariamente se está autodeterminando el contribuyente y presenta la declaración jurada y no paga. Ya les he dicho, puede ser de que no tenga flujo de efectivo, ¿sí? O que piense de que posteriormente lo va a cancelar. Y en el otro aspecto más profundo todavía es, no presenta el formulario. Y la administración tributaria no sabe si hay la liquidación o ha efectuado la liquidación, si hay una deuda al fisco o no hay una deuda al fisco. Entonces, fíjense los tres escenarios que se nos pueden presentar. ¿Algún voluntario o voluntaria que me pueda explicar? A ver, desde lo que significa generar el concepto de ilícito y analizar los escenarios. Yo, licenciado, Julio Mamani. A ver, ¿cuál es tu apellido y nombre? Julio Mamani Ramos.
Julio Mamani, me hables pantalla. Ok. Bueno, según la normativa, definiendo, ¿no? El concepto de ilícito, es una acción o omisión que viola la norma tributaria en materia de forma material o formal, respaldado por el parágrafo 1 del artículo 148 de la ley 2492. Bueno, según el concepto que nos da aquí en el primer escenario, no habría ningún ilícito por esto que está presentado en el formulario 200 y está pagando. Ok. Pero no sucede lo mismo en el segundo escenario, ya que presenta el formulario 200, pero no está pagando. En ese caso estaría omitiendo, ¿no? La omisión de pago en la potencial Generando de la empresa. una contravención tributaria Sí. para la empresa. Al La no misma pagar, que respalda ¿qué norma? estaría en el ilícito tributario del artículo 148 de la ley 2492. Está bien, pero específicamente hemos visto clasificación de las contravenciones. ¿En qué artículo? 160. 160. Entonces, fíjense, de acuerdo al 148, la empresa está infringiendo el 160 respecto al segundo escenario porque existe o se ha determinado omisión de pago. Gracias, Julio. Sí. Importante, ¿se dan cuenta? Un poquito que los estoy proyectando para que cuando lleguen a quinto año, ¿no? Y en aplicación de auditoría tributaria, porque en auditoría tributaria, en función de lo que he captado conocimiento base ahora, me sirve para poder yo, primero, aplicar un procedimiento tributario, generar informe de control interno, es decir, mi observación como profesional. Segundo, recomendar. ¿Se dan cuenta mi observación? Juan Pérez, por el periodo enero 2021, no ha, iremos por el tercer escenario, no ha presentado el formulario 200 y no ha pagado el mismo. Recomendación. Se recomienda dar cumplimiento a la ley 24. Fíjense qué hueco suena aquello, ¿no? El profesional está recomendando dar cumplimiento a la 2492 y complementa todavía y ley 8443. Son dos libros, son dos mamotretos, la ley 843 y el 2492. Y la empresa que contrató mis servicios, le estoy diciendo, estoy observando esto, pero por si acaso la observación está identificada en la ley 843 y la 2492. Busquen y encuentren y lean. Les estoy delegando a la empresa, al contador, al gerente. Busque ahí está mi observación y lea. ¿Se dan cuenta? Hay inconsistencia. Entonces yo como auditor tributario, es decir, como contador público, lo que tengo que hacer es observar. Juan Pérez ha omitido la presentación del formulario 200 por el periodo fiscal de enero 2021. Y en la liquidación se ha determinado una deuda a favor del fisco de bolivianos 200,000. Listo, esa es mi observación. ¿Cuál es mi recomendación? Se recomienda a Juan Pérez dar cumplimiento a lo dispuesto. Primero, por el parágrafo 1 del artículo 148, que dispone que aquel contribuyente o sujeto pasivo que genere omisión respecto al cumplimiento de normativa tributaria o violación a la misma, tanto en el aspecto material o formal, generará una contravención tributaria dispuesto en el artículo 160 de la ley 2492, correspondiente a omisión de pago. La misma que generará contingencia tributaria para Juan Pérez. Fíjense la consistencia. Cuando yo especifico norma, tiene mayor consistencia mi observancia y recomendación. Suena hueco siempre decir dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 843, dar cumplimiento a lo dispuesto en la 2492. Entonces, como se darán cuenta, materia tributaria significa muy relacionado con lo que significa lectura
de la norma. El saber conocer la norma. Todas las disposiciones emanadas por la administración tributaria. Entonces, para eso un poquito que les estoy impulsando porque es la experiencia profesional que hace que yo les transmita lo que les va a suceder en la vida real. Para que después no se asombren y digan, pero esto no me han enseñado en la U. Para mí es esto nuevo. No me han enseñado a refrendar observaciones con recomendaciones donde tipifique y especifique norma. Lo único que ha hecho el licenciado es avanzar el eje temático y bueno, pero no me ha profundizado en mi conocimiento cómo debería yo desarrollar para no generar eso que a veces salen afuera una vez que se han titulado y no, eso no me han enseñado en la U. Fíjense, le están culpando a la U y no se están autoculpando ellos por no haber mínimamente leído o mínimamente asumir su responsabilidad como estudiante. Entonces, esto que estamos viendo es lo que pasa en la realidad. No es por aquí pasó esta materia y bueno, es un complemento para su capacitación. No, es lo que les va a suceder en la realidad. Y lo que les va a suceder en la realidad es lo que está previendo el docente por su experiencia profesional, tanto en el campo dentro de la administración tributaria, tanto como en lo externo, en la aplicación de auditoría tributaria desde el punto de vista de la auditoría independiente. Entonces, para eso estoy profundizando. Esta plataforma es como un cimiento de un edificio en el cual ustedes me vayan captando ¿qué? La metodología de análisis en materia tributaria para ustedes poder refrendar a través de su redacción conceptual y analítica. Y en función de aquello poder emitir, fíjense, los escenarios de solución que le podría yo dar ¿a quién? Al contribuyente. Entonces nos estamos preparando para eso y cuando les digo estos tres escenarios, ahí tengo que relacionar pues la parte conceptual. ¿Por qué dice acción u omisión que viole norma tributaria tanto en el aspecto material como formal? Porque en lo material pues estoy identificando en algún escenario que no ha pagado. Y en lo formal estoy identificando en algún escenario que no ha dado cumplimiento al deber formal que exige la norma. Entonces, es por eso que tengo necesariamente que refrendar la conceptualización de norma tributaria para poder recomendar. Es importante aquello que les va a servir en su vida futura profesional. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Bien, a ver, siguiendo. Asimismo, no se ve. Asimismo, se determina como contravención tributaria el contrabando. ¿Qué decía la norma? De acuerdo a lo tipificado en el artículo 181 de la 2492. ¿Y qué me dice la 181? Se determinará como contravención tributaria el contrabando, cuyo tributo omitido sea igual o menor a 200,000 UFBs. Si en este momento la UFB está en 2, ¿eso qué quiere decir? Si se determina por concepto de contrabando un tributo omitido hasta 400,000 bolivianos, se tipifica como contravención y la contravención tiene sanción. Si es mayor a 400,000 bolivianos, ya es delito tributario. Fíjense que ya tiene otro procedimiento que es acción penal. Al contrabandista lo voy a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya no es contravención, sino es delito tributario. ¿Cuándo se convierte en delito tributario? Cuando el importe del tributo emitido sea mayor a 400,000 bolivianos, si mi UFB está expuesta como
una UFB me representa a 2 bolivianos. Y los 200.000 lo multiplico por 2 y me dará 400.000 bolivianos. Estoy ya expresando en bolivianos. Y el último concepto, que tal vez es el más importante, es el incumplimiento de deberes formales. Incumplimiento de deber formal significa el no presentar mi declaración jurada, es un incumplimiento de deber formal. ¿Sí? Es decir, de determinar mi formulario y no presentarlo. Y es importante el incumplimiento de deberes formales que expone la contravención tributaria como contravención tributaria. ¿Por qué? Porque aquí me voy a respaldar con lo dispuesto en la resolución normativa directorio 1031/16 y el anexo de la 1033/16. En el anexo de la 1033/16 me da y me tipifica los deberes formales. Y cuando el sujeto pasivo incumple, me tipifica y me establece las sanciones que están expuestas en UFBs, tanto para persona natural como para persona jurídica. ¿Dónde voy a verificar aquello? En el anexo de la resolución normativa 1033/16. Entonces, bien importante para nosotros establecer justamente de que el sujeto pasivo cumpla con la norma y no caiga en contravención tributaria. ¿Quién tiene que establecer aquello? ¿Quién tiene que guiar, asesorar, cumplir? El profesional en contaduría pública. ¿Sí? El profesional en contaduría pública. Profesional en contaduría pública que desconozca materia tributaria es un profesional, primero que está aventajado por los otros profesionales que tienen conocimiento en materia tributaria. Y segundo, que es uno más del montón, ¿no? Y creo que el objetivo de ustedes no es ese. El objetivo de ustedes es mínimamente captar conocimiento para poder prepararse y aplicar ese conocimiento que se ha generado en la universidad y puedan aplicar el mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Licenciado, ¿podría reiterar, por favor, lo del contrabando, el punto 4? El punto 4. Se lo toma como contravención tributaria el contrabando cuando el tributo emitido determinado sea igual o menor a 400. En boliviano les diré para que me entiendan. Si yo detecto un contribuyente que está realizando contrabando, ingresando mercadería de contrabando, y esa mercadería de contrabando es evaluada como tributo omitido de 400.000 bolivianos, entonces se la toma como contravención. Pero si esa mercadería es mayor a 400.000 bolivianos, es decir, ha sido valuada el contrabando por 1.000.000 de bolivianos, ya no lo tomamos como contravención, sino lo tomamos como delito tributario. ¿Estamos bien? Y cuando hablamos de contravención tributaria y está relacionado con contrabando, tiene jurisdicción de control la Aduana Nacional de Bolivia, no así impuestos nacionales. En eso se tiene que diferenciar. La ley 2492 es para que cumplan cumplan ¿quiénes? Las administraciones tributarias. ¿Y quiénes son las administraciones tributarias? Impuestos nacionales, la Aduana Nacional de Bolivia, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales en función de lo dispuesto por la ley 154. Entonces, como verán ustedes, la ley 2492 no solamente es para que cumpla impuestos nacionales, sino también aplique la aduana, aplique el gobierno municipal, aplique los gobiernos departamentales. Y cuando estamos verificando cada uno de los conceptos como contravención, contrabando está muy relacionado al control que realiza la Aduana Nacional de Bolivia. Si la Aduana Nacional de Bolivia determina de que una persona ha ingresado mercadería sin haber formalizado su cumplimiento a través de la declaración única de importación y la misma está valuada como tributo emitido por 400.000,
pues se lo toma como contravención. Pero si está evaluada en 1.000.000, eso ya no es contravención, sino se convierte en delito tributario. ¿Vamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Voluntario o voluntaria que me explique, a ver, todo el contexto de ilícitos tributarios hasta la clasificación de contravención. Nadie. Ya, licenciado. A ver, vamos, ¿quién eres tú? Soy Violeta. Violeta Lisme. A ver, vamos, Violeta. Primero empiezas con el Bueno, están en el concepto artículo y 160 segundo de con la la ley clasificación. 24/90. Ok. Vamos, ¿Cómo? vamos. No, vamos, Violeta. Primero con el concepto y luego entras a la clasificación, siempre con el respaldo legal. Ya, de acuerdo a lo que dice la ley en el artículo 160 o la acción que Te estoy oyendo entrecortado, Violeta. contravención de No, te estoy oyendo entrecortado. omisión de inscripción en los registros tributarios, la no emisión de factura, la omisión de pago, pagos formales. A ver, ya, ok. No, no te escuché bien, pero te agradezco por tu participación. Otro voluntario o voluntaria. No, solamente Violeta. Yo, licenciado. Somos, a ver, 120 en este momento. De los 120, solamente una persona voluntaria. Cuando los 120 deberían levantar la manito o mínimamente querer participar. Voluntario o voluntaria. Me abre en pantalla. Ok, licenciado. A ver, Bien. Pedro Santos, vamos. De acuerdo, entonces, con el concepto de ilícito tributario, tenemos que es una acción u omisión que realiza el sujeto pasivo, en este caso, que violen las normas tributarias formales y materiales, que esto está respaldado por el parágrafo 1 del artículo 148 de la ley 2492. Ahora, Ok. estos se clasifican en dos, las contravenciones y los delitos. Si nos vamos al primero, a la primera parte, la omisión de inscripciones en los registros tributarios, es decir, que en este caso el sujeto pasivo no realizó la inscripción, no cuenta con NIC. Y en el caso 2 de la emisión de la factura, es decir que, bueno, básicamente es que no presenta, está omitiendo la factura. Y la número 3, perdón, le voy a explicar bien el concepto del número 2. La emisión de la no factura, es decir, que no está presentando los aspectos formales. En el número 3 es la omisión del pago. Ahí, Pedro, ahí. No emisión de factura directamente es no emitir factura. Es decir, el sujeto pasivo no emite factura y es una contravención. Vamos, el siguiente. En la omisión de pago, en otras palabras, es decir, que no presenta las normas tributarias materiales. En el aspecto 4, en el caso de presentarse contrabando, es decir, el tributo omitido, en este caso, si fuera mayor a 400,000, como bien lo dijo el licenciado, se consideraría un delito tributario. Y en el último, que es el incumplimiento de los deberes formales. Todo esto de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 160. Ok, de la ley 2492. 92. Es eso lo que quiero de cada uno de ustedes. Que tenga bien clarito primero el concepto de ilícito, su clasificación y la composición. ¿Sí? Tanto el concepto como la clasificación en el 148. La composición de contravenciones en el 160. De tal manera que ya tienen conocimiento de cómo está compuesto, cómo clasifica
¿Cuál es el detalle de las contravenciones tributarias? Esito me van a escribir en su cuaderno, ¿sí? En sus palabras, conceptualícenme, luego la clasificación y la de contravenciones tributarias con respaldo de base legal. Hagan como ha hecho ahora Pedro, en el sentido de escribir en su cuadernito con sus propias palabras el concepto de ilícito, su clasificación, respaldo normativo y el detalle de contravenciones tributarias que me expone la norma y su base legal de respaldo. ¿Estamos bien? Mientras me van haciendo ese trabajo, voy a ir llamando lista.